Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. En el video anterior les estuvimos mostrando Brasilia, estuvimos visitando el Distrito Federal y ahora es turno de que comience esta tercera etapa de Hakuna Matata por el mundo en Brasil, que nos queda muy poquito tiempo. Hoy es 21 de febrero y antes del 31 de marzo nos tenemos que ir de este país. Así que ahora esta tercera etapa vamos a regresar a las playas. Nuestro destino final es Búzios, pero vaya a saber cuánto tiempo nos toma llegar hasta Búzios, porque estamos como a 1300 kilómetros. Así que bueno, como ya saben, vamos a hacer muchas paradas en el medio y tratando de conocer lo que se pueda en este tiempito. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Por un ratito volvemos, dejamos el Distrito Federal y volvemos a Goiás por unos pocos kilómetros. Cuando vamos en la ruta, el piloto maneja, obviamente es la única, nada más y nada menos que manejar, obvio. O sea, es lo más lindo, porque aparte de que manejás, que disfrutás, no tenés que hacer nada del resto de las cosas. Sí, el camino está bueno, ¿no? Sí. Así. Ahora que voy por autopista, mira. Un lujo. En cambio, el copiloto tiene muchas tareas. Tenemos un teléfono viejo donde tenemos todas las canciones de Spotify descargadas, que tenemos nuestras playlists que están en la descripción de este video si quieren ver qué música escuchamos. Por otro lado, en mi caso, estoy escribiendo un post que va a ir para Instagram, así que los invito a que nos sigan en Instagram y vean todos nuestros posts, nos pongan muchos me gusta. Hay algunos copilotos que se van mate. Algunos copilotos de este equipo se van mate. A otros hay que rogarle un poco. Y acá tenemos el mate con el agua ya caliente para prepararla enseguida. Así que cuando termine de escribir el post, Gracias. voy a cebar mate. ¿Me podés poner música folclórica, por favor? Por supuesto, lo que el piloto quiere escuchar. El verde que estamos viendo acá es impresionante de lindo. Llegamos a un nuevo cruce de estados. Dejamos Goiás y entramos a Minas Gerais, nuestro estado número 17. Nos dijeron, de Brasilia para arriba es un país, de Brasilia para abajo es otro. Lo que podemos corroborar es que de Brasilia para abajo volvieron los peajes, pues ya el segundo que pagamos hacía muchísimo que no teníamos peaje. 5,80 los dos. Oi, tudo bem? Obrigado. Hemos llegado a la ciudad de Paracatu, hicimos 215 kilómetros desde Brasilia. Yo pensé que era más chico, mirá qué pedazo de ciudad. Por lo que leímos tiene una parte histórica también esta ciudad, así que creemos que va a ser nuestra parada, ya son las 5 de la tarde. Bueno, ahí hemos llegado. Esta plaza está marcada en Ayoverlander, parece un punto re lindo, súper tranquilo.
Estamos en Paracatu, como decíamos anteriormente. Este lugar tiene algunas curiosidades que les queremos compartir. Por un lado, es la capital mundial del pan de queijo, que sería como el chipá, como lo quieran llamar. Hemos comido un montón acá en Brasil, pero todos nos han dicho que el de Minas Gerais es muy diferente. Dice que se producen unas 17.000 unidades por día. Imagínate la cantidad. Así que obviamente en breve vamos a ir a buscar. Recién estuvimos charlando ahí con unas personas y les preguntamos cuál era el mejor lugar para probar el pan de queijo acá. Y ya nos recomendaron un lugar, así que en breve vamos a ir para allá. Y por otro lado, otra curiosidad que nos pareció interesante compartirla con ustedes, porque venimos hace nada de Brasilia, es que en 1820 la persona que fue quien creó el primer ministerio acá en Brasil sugirió que Paracatu fuese la capital de Brasil y que se llamara Brasilia. Así que bueno, nada, como dato de color, que después ya sabemos cómo terminó esta historia en el año 1960. Bueno, y este lugar, por lo que averiguamos, es el recomendado para probar el pan de queso. Es difícil decir, pau da queijería. Pau da queijería. Hay una gran variedad de cosas para probar, que te dan ganas de comer todo. A ver. Acá tenemos el pan de queijo tradicional, pero después tenés un montón que son rellenos con pollo, bacon, carne, bueno, un montón, palmito, queso, Nutella, dulce de leche y demás. Y también hay otras opciones que son pizzas, estas, y acá son sándwiches, que digamos la masa está hecha con pan de queijo. Se me hace agua la boca. Quiero probar todos, así que ahora vamos a ver cuál probamos. Bueno, ¿qué elegimos al final? Pan de queijo tradicional. Después nos pedimos unas brusquetas y un jugo para compartir, para abarcar todo lo que vamos a probar. Está genial. Teníamos mucho hambre, no alcanzamos a filmar el primer bocado. Esta brusqueta impresionante. Ahora voy a probarla yo. Buen día, acá pasamos la noche en esta plaza. Un poco movida estuvo la noche, por lo que me contaron. Yo dormí como un tronco tempranito. Hace rato que no salíamos, 7:30 de la mañana. Ya estamos en la ruta, arrancamos bien temprano. Pasa que encima ayer arrancaron las clases acá. Vimos un montón de nenes saliendo del colegio. Así que bueno, había bastante movimiento y hacía mucho que no dormíamos en el centro de la ciudad. Movimiento de tráfico, pero no de... No de joda. Claro, no, re tranquilo, re seguro. Una ciudad que nos encantó muchísimo. Pode baixar a máscara, só falar o nome completo, não precisa soprar, tá bom? Tá bom. Pode falar. Carolina Ferrari. Certinho? Uma boa viagem, tá bom? Control de alcoholemia la tipa. A las 8 de la mañana. Es la primera vez en mi vida. ¿Que hace control de alcoholemia? Sí. ¿Sí? Nunca. Me pareció muy raro que no tengas que soplar, que solo así por aproximación te tome. Seguimos viaje. Sí, okay. Está un poco alborotado el tráfico con este buey, ¿será? Creo que sí. Miren el tamaño que tiene. Miren, estamos llegando a Belo Horizonte, una de las ciudades también más grandes de Brasil. Y miren la tormenta que se viene. Esperamos poder cruzar sin problemas.
viendo, terminando de cruzar Belo Horizonte. Es la 6ª capital más grande acá de los estados en Brasil. Tiene aproximadamente entre 2.500.000 y 3 millones, más o menos. Las 5 más grandes son, en primer lugar por lejos, São Paulo, en el estado de São Paulo, Río de Janeiro en el estado de Río de Janeiro, Brasilia en el Distrito Federal, Salvador en Bahía y Fortaleza en el estado de Ceará. Y recién cuando estábamos buscando la información nos dimos cuenta que de todos los estados que recorrimos, hemos pasado creo que por casi todas las capitales de los estados. Por suerte nos agarró solo lluvia, nada grave. Y ahora para donde estamos yendo ya está todo mucho más despejado. Miren qué lindo el paisaje. Y ahora se viene todo un camino más sinuoso, un poco más entretenido. Veníamos por todo bastante recto. El viaducto de la Polvorilla. Me hizo acordar exactamente lo mismo. Ouro Preto, patrimonio mundial. Estamos llegando a nuestro destino. Estamos a poquitos kilómetros. Acá ya estamos entrando a Ouro Preto, un lugar que nos recomendaron un montón de ustedes. Así que acá estamos. Ouro Preto es un lugar que tiene mucha historia, ya les vamos a estar contando. Ahora estamos viendo dónde vamos a dormir. Vimos en Overlander y ahora estamos siguiendo el GPS para ver uno de los puntos que había ahí marcado. Esta es la terminal rodoviaria, que serían las estaciones de ómnibus. Este es el punto marcado allá a la vuelta, pero debe ser por acá, o no sé. Ayer fue un día de viaje completo. Salimos de Paracatú, manejamos 600 kilómetros y llegamos a Ouro Preto. Anoche dormimos acá, en este lugar súper tranquilo. Y ahora vamos a salir a recorrer la ciudad, que tiene muchísima historia también. Santi ya me está pidiendo que hable un poco. Yo estoy emocionada porque ya todo lo que voy buscando y quiero compartirles todo, así que voy a tratar de acomodar los momentos para hacerlo corto e interesante. Acá a nuestras espaldas se encuentra la iglesia San Francisco de Paula, que es la construcción más reciente que tiene la ciudad, que fue construida entre 1804 y 1898. Una de las particularidades que tiene es que tiene una vista increíble hacia la ciudad. Ya les voy a seguir contando un montón de curiosidades de Ouro Preto. En estos momentos nos encontramos en la iglesia San José, que antes era una iglesia imperial. Y acá la particularidad que tiene es que está el cementerio al lado de la iglesia. Recién estuvimos conversando con el celador de la iglesia, muy amable. Le preguntamos si lo queríamos grabar para que les cuente a ustedes un montón de cosas que nos compartió, pero le da vergüenza. Así que vamos a tratar de transmitirles todo. Le preguntamos que por qué había tantas iglesias acá en la ciudad y nos contaba que, bueno, esto viene mucho de Portugal, que como los reyes eran católicos, entonces habían transmitido mucho eso acá en las colonias. Y por otro lado, el tema de los cementerios, hasta el siglo XVIII enterraban a las personas dentro de la iglesia y después, gracias a un decreto, lo que dijeron fue que fuese como cerca de la iglesia, pero afuera. Entonces, bueno, a partir de ese entonces empezaron a tener, digamos, como los cementerios al lado. Actualmente este cementerio es de la Hermandad de San José, que fueron quienes crearon esta iglesia. A nuestras espaldas se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Homens Pretos, que fue una de las dos iglesias que fue construida acá en la ciudad por hombres negros, por esclavos. Nos contaba que acá en Brasil abolieron la esclavitud en el año 1888 y esa iglesia fue construida en el año 1700, no recuerdo exactamente, pero digamos en el siglo XVIII. Con estas calles te mantenés haciendo ejercicio siempre si vas caminando. Estoy pensando en la vuelta porque hasta ahora estamos yendo todo en bajada.
El origen de Ouro Preto viene de allá del 1698 más o menos, y en el año 1711 se tornó, digamos, en la categoría de villa. En el año de 1823, con la independencia de Brasil, Villarrica, que era el nombre original que tenía esta ciudad, se transformó en la capital provincial, digamos, acá sería como municipal, digamos, de acá en Minas Gerais. Años más tarde, no solo que fue la capital provincial, sino que también fue la capital del estado de Minas Gerais hasta el año 1897. Era llamada Ouro Preto solamente, y pierde el estatus de capital minera porque no presentaba alternativas viables para el desarrollo físico urbano, que mientras tanto, entonces ahí por ese entonces deciden mover la capital del estado de Minas Gerais a lo que hoy conocemos como Belo Horizonte, que era una ciudad que estaba siendo diseñada para ser la capital del estado. Sin embargo, Ouro Preto es un lugar que tiene tanta historia y fue tan importante que en el año 1933 fue declarado Patrimonio Nacional, y luego en el año 1980 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En estos momentos nos encontramos en el Museo Casa dos Contos, una casa que fue construida entre 1782 y 1784 y llegó a ser la casa más cara de la capitanía de Minas Gerais. Acá vivía João Rodrigues de Macedo, una persona que trabajaba en lo que era el área administrativa de la capitanía de Minas Gerais. Se le dio el nombre de Casa de los Contratos por la cantidad de cuestiones financieras y administrativas que se trataban acá. Años más tarde, este lugar pasó a ser un lugar de fundición del oro y actualmente es un museo para venir a visitar. Nos quedamos con ganas de conocer un poco más en la casa museo porque habíamos leído que había muchísimo para aprender de la historia de Ouro Preto, pero bueno, está cerrado por tiempo indeterminado las otras alas del museo. Otro dato que me pareció muy interesante compartirles es que el municipio de Ouro Preto llegó a ser la ciudad con más población de América Latina, con más o menos unas 40.000 personas en la década de 1730, y bueno, décadas después llegaron a ser hasta 80.000. Por otro lado, Ouro Preto fue muy importante en lo que fue el ciclo del oro acá en Brasil. Oficialmente fueron enviados a Portugal 800 toneladas de oro en el siglo XVIII, pero eso vale aclarar que no contabilizaba todo lo que se traficó de manera ilegal y en lo que permaneció acá en la colonia, como por ejemplo el oro que se encuentra en las iglesias. Estamos en el Museo de la Inconfidencia Minera, recién ingresamos, no se podía filmar, sí se podía sacar fotos. Esta es la antigua cámara y cárcel que había acá en Villarrica. Lo que se puede encontrar o saber, digamos, de qué fue la Inconfidencia Minera, traducido sería la Confidencia Minera, es un movimiento de la gente de Minas Gerais, que eran, digamos, quienes producían el oro, que en ese entonces, estamos hablando cuando iba todo el oro para Portugal. Lo que pasó es que había oro que no llegaba, porque se perdía en el camino, y la corona portuguesa le puso más tasas de las que ya tenía. Entonces, lo que decía esta nueva ley que les estaban imponiendo era que la gente, digamos, los terratenientes, tenían que poner oro de su bolsillo para completar la parte que faltaba para que la corona recibiera lo que le correspondía o lo que imponía que tenían que recibir. La cosa es que la gente local se reunió, estaban medios en contra, entre ellos estaba muy dividido, pero querían independizarse. Acá todo esto no se hablaba de la independencia de Brasil, sino que Minas Gerais se quería independizar de la colonia portuguesa. La cosa es que una de las personas, de los que eran parte de la Confidencia Minera, los mandó al frente a los demás, todo para perdonar sus deudas con la corona. Entonces la corona tomó parte en este movimiento, solo una persona se hizo cargo de lo que estaban planificando, que además luego esta persona fue descuartizada en Río de Janeiro, y el resto de las otras 12 personas, por el estatus social que tenían y demás, al final fueron trasladados a Mozambique
Años más tarde, después por orden de un gobernador, traen esos cuerpos que están acá en un panteón, que fueron los exiliados de Minas Gerais. Bueno, y para seguir con nuestro paseo vamos a entrar a la mina Chico Rey, que es una mina muy tradicional, hay varias. Tiene un costo de ingreso de 40 reales por persona. ¿Qué tal el chipá? Pan de queijo. Pan de queijo. Bueno. ¿Te gustó? Probé los dos, el común y este que no sé qué tiene, pero está muy bueno. Está rico. Vamos a recorrer una de las tantas minas que hay acá. Elegimos Mina do Chico Rey, que está bien acá en el centro. Una mina que operó 150 años, desde 1702 a 1852. Fue cerrada y después fue redescubierta en 1946. Y a partir de 1949, 3 años después, fue abierta al público para el turismo. Tiene 18 kilómetros de largo. Nosotros solo vamos a recorrer unos 350 metros aproximadamente. Dicen que es muy lindo. ¿Cómo me acordé de toda la fecha? Muy bien. Antes de entrar a la mina hay como un pequeño museo. Y cuando construyeron esta garita, que acá supuestamente estaban los guardias, donde vigilaban que nadie ingrese a la mina, encontraron este pedazo de cadena. De acá ataban a los esclavos. Dice que tenía una longitud que ataban entre 60 y 80 esclavos, con otras cadenas más pequeñas. Solo este pedacito pesa 50 kilos, no saben lo que es. Vocês acabaram de chegar à mina de ouro do Chico Rei, a maior mina considerada aberta à mão por africanos na cidade. Então olha o barulho de uma ferramenta aqui que está aberto. Lá dentro é fechado, os lugares que estão molhados, o eco ainda é maior. Então tenta imaginar o barulho das ferramentas, a iluminação que era o fogo lá dentro, era algo surreal. A vida dessas pessoas escravizadas aqui, dos africanos, que tiraram todo o ouro para as construções das igrejas, pigmentos para as tintas, as pedras que foram para as construções também. Acá hay un hueco en la pared. Las personas tenían que llenarlo de oro para recién poder, digamos, recibir un plato de comida. En realidad, si lo llenaban, recibían un plato de comida lleno. Si lo dejaban hasta la mitad, les daban un plato de comida a la mitad. Y acá estamos en el segundo piso, sería que acá nos encontramos con cuarzo. Vienen como todos los videos muy relacionados, ¿no? Estábamos hablando hace 2-3 videos atrás de Chapada Dos Veaderos, que hay un montón de cuarzo. Las pepitas de oro, digamos, se encajaban acá en el cuarzo porque acá no pasan para abajo. Entonces, normalmente el oro lo encontraban acá. Lo que más me pone la piel de gallina de estar en este lugar es todo el relato que nos está contando el guía. Un lujo, el guía, la verdad es que estamos muy agradecidos con el recorrido. Es pensar cómo fue la extracción del oro, cuáles eran las condiciones de trabajo que se tenían hace, ¿qué será?, 200 años atrás. Trabajaban 12 a 14 horas. Africanos que no tenían, digamos, o sea, hoy nosotros estamos con casco, pero no tenían ni casco, ni anteojos, solo tenían un taparrabo. Trabajar acá todo el tiempo con las linternas con fuego, que imagínense, para nosotros ya es difícil estar acá. Imagínate con el fuego oscuro, sin oxígeno. Nos contaba que, digamos, el cuarzo, cuando lo rompes, te astilla la vista, se quedaba ciego, te mataban acá para que todos vieran que, digamos, que eso no te podía pasar. El peligro, mira, a ver si se puede ver acá. Sí, son como el vidrio. Peligro de cortarte con el cuarzo acá, llevar el peso de lo que hicieras, digamos, de la extracción que hicieras a lo largo de todos estos túneles, pone realmente la piel de gallina. Y digo, nosotros muchas veces uno entra a las iglesias y ve la cantidad de oro que hay en las iglesias o en esos lugares, y hay tanto trabajo y tanto sufrimiento detrás que uno por ahí no lo hace consciente. Me encantó la visita
A la mina siempre me pasa lo mismo, te lo voy a decir, me dejan como medio choqueado. No triste, pero te ponen... La piel de gallina te hacen repensar mucho. Humberto fue el guía que nos tocó y nada, la verdad es que el guía también muchas veces hace la diferencia del lugar. Estaba por decir eso. Porque nos contó todo de una manera tal que te hace... estremecer. Sí, te hace sentirte, te hace volver en el pasado y pensar cómo fueron las condiciones. No, la verdad es que algo muy recomendable. Ouro Preto nos tiene mal enamorados. Y casi que no pasamos porque no estaban los planes originales. Vinimos gracias a las recomendaciones de ustedes. La verdad, espectacular. ¿Tenés miedo de quedarte con hambre? ¿Qué tal la hamburguesa en pan de queso? ¿Tiene una pinta? Vamos a probar. Vinimos a una hamburguesería de pan de queso, pan de queso. Así que vamos a probar a ver qué tal. Antes sabía que tenía miedo de quedarse con hambre. Mirá la pinta que tiene esto. No le entra... Uy, la pinta que tiene. Última iglesia que vamos a visitar, iglesia Nuestra Señora del Pilar. Es la más importante, la principal, le llaman basílica también, y esta, a diferencia de las otras, tiene un costo de ingreso de 10 reales por persona. Nos dijeron que cobran porque es la más linda de todas, así que ahora vamos a entrar a ver si eso es verdad o no. La verdad que después de haber ido a la mina y escuchado toda la historia de los esclavos africanos extrayendo el oro, A mí me hizo doler la panza para ir a la iglesia. Es linda, pero ver, o sea, pensar en todo lo que hay detrás de lo que uno está viendo, detrás de esa belleza. preguntamos y a ciencia cierta no se sabe, pero dicen que hay más de 400 kilos de oro en toda la iglesia. La verdad me dio mucha tristeza y te hace pensar, ¿no? Que en el mismo momento que había esclavos sacando el oro, lo usaban para decorar iglesias. Da para pensar. Recomendación, si vienen, vayan primero a la mina, vivan esa experiencia y después visiten las iglesias porque realmente te cambia la sensación al estar ahí dentro. Tal cual. Bueno, nos despedimos de Ouro Preto. La verdad es que nos encantó haber conocido esta ciudad. Una cosa más que no quería dejar de compartirles es que Ouro Preto era una de las ciudades que formaba parte de lo que era la Estrada Real, sería la Estrada es camino, el Camino Real, que iba desde Diamantina, que allí fue donde descubrieron el diamante, y este camino había dos, ahí vamos a mostrar en un mapa, uno que iba hasta Paraty y otro hasta Río de Janeiro. Pero el objetivo que tenían ambos es que desde los puertos, tanto de Paraty como de Río de Janeiro, embarcaban el oro que se iba a Portugal. Este video llega a su fin, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invitamos a que nos sigan en Instagram también, porque mientras estábamos recorriendo Ouro Preto hicimos un vivo en Instagram para hacerlo sentir un poquito más parte del lugar que estábamos conociendo. Déjennos un like, los leemos en los comentarios y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo.